Bien, Pablo, buenas tardes. Bienvenido a una nueva sesión del curso de aritmética. Estamos acá para repasar brevemente, hacer un repaso previo al examen del día de mañana, ¿ok? En el cual van a tener la evaluación del curso de aritmética, ¿no? Entonces, eh, voy a empezar compartiéndote un documento, ¿verdad? Donde vamos a recordar qué era el mínimo común múltiplo. ¿Verdad? ¿Recuerdas que era el mínimo común múltiplo? Era de factor común. El múltiplo común. Por ejemplo, si yo quiero los múltiplos de 2, ¿verdad? Sería 2, bueno, empezaríamos en 0. 0, 2, 4 y así 6, 8, sucesivamente, ¿verdad? Y si 1, yo quiero los múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, claro, 32, 0, 40, 8, 48, 56. 16 y así sucesivamente. Si yo continuaba esta lista en algún momento, ¿verdad? Bueno, aquí lo podemos seguir. Viene el 6, viene el 8, ¿verdad? Y vemos que el primer múltiplo en común que tienen estos dos números es el 8, ¿verdad? Se encuentran aquí. En el 8 se encuentran. ¿Se volverán a encontrar? Esa es una pregunta que te hago. ¿Se Sí, vuelven? por ejemplo, en el 16, Claro. Y de nuevo, ¿dónde se vuelven a encontrar? en el 32, no, en el 24. En el 24. Se van a encontrar de 8 en 8. O sea que se van a Y encontrar, se van a en el encontrar en 16, los, 8. se van a encontrar en los múltiplos del mínimo común múltiplo. ¿Okay? Ellos se van a volver a encontrar en los múltiplos del mínimo común múltiplo. En los múltiplos, se escribiría así, del mínimo común múltiplo de 2 y 8. Ahí se vuelven a encontrar. ¿Okay? Se vuelven a encontrar en 8, se vuelven a encontrar en 16, en 24, en 32. En todas esas cantidades ellos vuelven a encontrarse. Es decir, en los múltiplos del mínimo común múltiplo que dijimos que era 8. ¿Okay? Entonces, en los múltiplos de 8, que era el mínimo común múltiplo de 2 y 8, ellos se vuelven a encontrar. Eso por un lado. Y el máximo común divisor, ¿qué será eso del máximo común divisor? Lo que los dos tienen en común, algo Claro, así creo. el divisor que tienen en común. Propiedades que tenemos importantes. ¿Qué propiedades importantes tenemos? Si yo agarro el mínimo común múltiplo de dos números, llamemos esos números A y B, y lo multiplico por el máximo común divisor de esos mismos números, perdón, máximo, este es minúscula, máximo común divisor de A y de B. ¿Eso a qué va a ser igual? A por B. Okay, o sea, si yo multiplico el mínimo por el máximo, eso da lo mismo que yo multiplique los dos números. Va a dar lo mismo. Ok, 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 ok. Sí, para que se vea mejor. Símbolo de entre. Eso, ¿no? Entonces, esa aquí hay un error. Esa propiedad nos va a servir bastante, nos va a servir para resolver varios problemas. ¿Qué otra propiedad hay? Es la misma para el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo de K por A y K por B y K por C es igual a K por el mínimo común múltiplo de A, de B y de C. Es decir, yo puedo multiplicar o dividir por una misma cantidad y no se va a alterar el mínimo común múltiplo. Eso es lo que quiere decir. Mínimo común múltiplo de K por A, de K por B. Por ejemplo,
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que el mínimo común múltiplo de 2K y 3K es igual a 12. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto valdrá K? A ver, ¿Cuánto valdrá K? Lo escribimos, ahora más fácil hallar el valor de K. mínimo como de 2 y 3, ¿no? Claro, ¿no? Entonces yo lo que hago es que yo divido entre K todo y me queda que el mínimo común múltiplo de 2K entre K, punto y coma de 3K entre K, es igual a 2 entre K. Pero cuando yo divido entre K, estas se van a simplificar. Y me queda que el mínimo común múltiplo de 2 y 3, mínimo común múltiplo de 2 y 3, ¿a qué es igual? A 2 entre K. Pero el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Eso es 6. Y K vale 2. Y por lo tanto, 6 sería igual a 2 entre K, lo que nos lleva a confirmar que K vale 2. ¿Por qué yo supe de inmediato que era 6? Esa es otra propiedad. ¿Ok? Dados los números x y x más 1, se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple que el mínimo común múltiplo de ellos dos, o sea, el mínimo común múltiplo de dos números sucesivos, 5 y 6, 6 y 7, lo que sea, ¿verdad? Con tal y sean sucesivos, es x por x más 1. Es el producto. Y el máximo común divisor, cuando los números son sucesivos, es la unidad. ¿Okay? Eso lo hablábamos en la clase anterior. El mínimo es el producto y el máximo es la unidad. Por eso aquí, como me quedó 2 y 3, el mínimo va a ser 2 por 3, 6, de una vez. Se saca de frente. ¿Ok? Bien, entonces ya con eso podemos resolver los problemas. Ya con eso podemos resolver los problemas que se nos presenten. Por supuesto, porque se supone que ya sabes cómo calcular el mínimo por los otros métodos, ¿no? O sea, el método de la descomposición y esas cosas. Entonces, vamos a mirar este. Es más complicado, profe. Vamos a mirar. Fíjate este problema. El máximo común divisor de 3n y 7n es 54. ¿Cuál será el mínimo de la raíz de n más 10 y la raíz de n menos 5? Entonces, yo lo primero que tengo que saber es cuánto vale n. Y para yo hacer eso recurro a la descomposición. 3n, es decir, a la descomposición simultánea. 3n, 7n. Y el único factor común que hay aquí, uy, qué feo. El único factor común que hay aquí es n, correcto. Entonces yo voy a dividir entre n. Si yo divido entre n, aquí me sale 3, aquí me sale 7. Y como ya no tengo nada que dividir, nada más que pueda sacar, porque 3 y 7 son primos, entonces el valor de n es el valor del máximo. Pero el máximo era 54. 4, Conclusión, 8 y n vale 7. 54. N vale 54. Esa sería la conclusión. ¿Ok? Y el mínimo 7. El mínimo de 8 y 7. ¿No? Exactamente, porque sería 64 y 49. Entonces lo que yo voy a buscar ahora es el mínimo común múltiplo de 8 y 7. Pero son sucesivos. ¿Y qué pasa si son sucesivos? Se multiplican. Claro, 8 por 7. O sea que esto me va a dar 56. Esa va a ser la respuesta que yo voy a marcar si me llegasen a preguntar en el examen. ¿Verdad? Borramos acá. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo tipo examen.
Vamos a ver, acá te muestro otro ejemplo. Mira acá. Ok. Ya, nos dicen el producto de dos números es 864, ¿verdad? Y su mínimo como múltiplo es 72. Yo no quiero saber cuánto es la suma de los números. Yo quiero saber cuánto es la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, el producto de los números, o sea, vamos a llamar a los números A y B. Sean A y B dichos números. Cuando yo multiplique A por B, ¿qué me va a salir? 884. Claro, 864. 864. ¿Ok? Y cuando yo calcule el mínimo común múltiplo de A y de B, 72. voy a obtener 72. Pero yo al principio te di una fórmula que relacionaba estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Al principio yo te dije que el mínimo común múltiplo de A y B, o sea, de dos números cualquiera, era por el máximo común divisor de esos mismos números, iba a ser igual al producto de A por B. Entonces yo creo que ya lo tengo Ahí todo, salió. ¿verdad? Ya Sí, salió, salió. porque ya tengo A por B, que vale, tengo A por B, que vale 864. Tengo el mínimo común múltiplo, que vale 72. Y lo que yo estoy buscando es el máximo común divisor de A y B. ¿Ok? Entonces, sencillamente despejo, ¿no? Paso el 72 a dividir. Sale 12. Claro, el máximo común divisor de A y B es 12. Y la suma Entonces, sale 84. claro, la suma sería, nos piden la suma, sería 12 más 72 y eso me daría 84. Si me pidieran la suma de los dos números, ¿cómo sería? Si me piden la suma de los dos números, se complica el panorama. Por eso lo cambié. Porque yo tendría que pensar, a ver, tengo el máximo que vale 72, 12, perdón, y tengo el mínimo que vale 72. ¿Cómo encuentro a los números? Porque lo que yo no tengo a los números, tengo el producto de los números. Entonces, ¿cómo hago para encontrar a los números? Hay que hacer un análisis eh, un análisis detallado de eso, ¿no? Porque podemos hacerlo por descomposición polinómica. O sea, ¿quién es A por B? A por B, ¿quién era? A por B era 72. Profesor, ¿se puede repetir, por favor? No, ya. Oh, qué escándalo. No te Disculpe, teacher. preocupes. Disculpe. Si Oh, no es que no había internet, teacher. Acabo de reiniciar sin todo. tranquilo, hijo, no te Mentiroso, hijo, preocupes. ¿cómo creen? Yo estoy grabando la clase y la voy a subir para que puedas ver el principio. ¿Ok? Gracias, teacher. Ya, bien, entonces, Pablito, ahí tendríamos que pensar, A por B es 864, Ajá. ¿cierto? Ya, 864. Entonces, si yo descompongo el 864, ¿cuánto me da eso o sea, su descomposición canónica? 8 por 10 al cubo. Al Me cuadrado. daría 2 a la 5 por 3 a la 3. ¿Ok? Por 3 a la 3. Ya, entonces yo tengo que jugar ahí con dos números que salgan de esas multiplicaciones de forma que me den
Ya, esto va a ser igual a quién también. Al mínimo, pero el mínimo, ¿quién era? Vamos a estudiar ahora por aparte. ¿Quién era el mínimo como un múltiplo de A y B? Mínimo como un múltiplo de A y de B. ¿Quién es? ¿Cuánto era? 72, ¿cierto? Sí. 72. 72. Pero si yo descompongo 72, ¿cuánto me da eso? 72 me da 2 a la 3 por 3 a la 2. Por 3 a elevado a la 2. El mínimo no me va a ayudar mucho. ¿Por qué el mínimo no me ayuda mucho? Porque el mínimo toma los comunes y los no comunes. O sea que el 2 y el 3 pueden estar en ambos o puede que solo estén en uno solo. Porque el mínimo toma los comunes y los no comunes. Pero cuando yo estudio el máximo, ¿verdad? Ahí sí voy a tener más parte de la verdad. Máximo común divisor de A y B. ¿Por qué? Porque el máximo solamente toma los comunes y el máximo es 12. O sea que Sería es 2 al cuadrado por 3 2 al cuadrado por 3. por 3. Entonces ya yo estoy segurísimo, segurísimo que un número tiene un 2 a la 2 y tiene un 3. ¿Está claro? Un número tiene un 2 a la 2 y tiene un 3. Pero si ya un número tiene un 2 a la 2, el otro número tiene que tener 2 a la 3. A ver, vamos a escribirlo. 2 a la 2 por 3. 2 a la 2 por 3. Por 3. Profe, buenas. Hola Daniel, buenas tardes, bienvenido. Estoy grabando la clase para que la primera parte la puedas ver en la plataforma. Entonces vamos a decir que A es 2 a la 2, 2 a la 2 por 3. Si A es 2 a la 2 por 3, ¿cuánto tiene que valer B? Fíjate que A por B es esto. O sea, cuando yo multiplique A por B, se van a juntar y me va a dar 2 a la 5 y 3 a la 3. 2 al cubo con 3, 3 al cuadrado. 3 al Por cuadrado. supuesto. B tiene que ser, B tiene que ser 2 al cubo por 3 al cuadrado. Ya. ¿Y cuánto es eso? Esto es 8 por 8 por 9. 8 por 9, 72. 72. Tendríamos que verificar. Tendríamos que verificar. Si yo multiplico 72, ¿y este cuánto me da? Este me da 12, ¿no? Sí. Si yo multiplico 72 por 12, me da Mira, 864. Ok, ahí vamos bien. Si yo saco el mínimo como un múltiplo de A, si yo saco el mínimo como un múltiplo de A y B, eso sería comunes y no comunes con el mayor exponente. 2 a la 3 por 3 a la 2. También me da. Si yo saco el máximo común divisor, sería los comunes, 2 a la 2, con el menor exponente por 3. Es 12. Entonces, estos son los números. 12 y 72. ¿Ok? Porque cumplen las tres condiciones. Y si nos piden la suma, A más B sería igual a 84. lo mismo. Bueno, en este ejercicio. En este ejercicio porque coincidió, el mínimo y el máximo coincidieron con los números. Pero no siempre es así, porque si uno no es múltiplo del otro, no va a suceder. ¿Ok? 72 es múltiplo del 12, entonces por eso coincidió. Pero si no, no pasaría igual. ¿Ok? El mínimo y el máximo coincidieron con los números respectivamente. Si te das cuenta, este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, como coincidieron, cuadró, pero si no, no hubiese cuadrado igual. Bien, eso es para responder tu duda, Pablito. Sí. Vamos a hacer una aclaratoria aquí. Si nos piden la suma de los números. Si nos piden la suma de los números, sería así, ¿no? Sería de esta manera.
analizar cada caso. Bien, vamos a mirar otro ejemplo ahora. Vamos a mirar un ejemplo más complicado. ¿Qué saben de los demás, chicos? ¿Dónde está Joshua? Se murió, se Ah, pilló. a mí me dijo Pablito, Oscar, que por Linet tenía que preguntarte a ti. No sé. ¿De qué cosa? Ah, ya. Pues, No sé ¿qué? qué me habrá querido decir, no sé. Agua, hablemos. Hablamos, no Pablito, ¿qué hablamos. estás diciendo? Yo no, Pablito. yo no sé si hablarán o no hablarán, pero No, ¿Qué? no, pero, a ver, Linet. Volé. yo no sé. Agua. No, seguramente está ocupada, ¿no? De hecho, voy a bajar después, ahorita a comprar unas cosas, materiales, y voy a preguntarle qué está pasando. Yo solo no puedo entrar por la pensión, dice. Ah, Ah, sí, verdad, yo solo no puedo entrar por claro. la pensión. Joshua, claro, Joshua. Sí, sí, entiendo. Es así, es así. Tampoco. ¿Qué más? Yo tampoco puedo, pero sin embargo tengo el link, tengo todos los links grabados. No seas bocón si tú no estás bloqueado. ¿Quién dice? Yo digo, Profe, silencio, vamos a usar a Daniel. yo sé quiénes están bloqueados y quiénes no. Yo tengo la lista. Ah, sí, tengo miedo. Tengo toda la información, Oscar. Así que cuando me dijeron lo del INE, me preocupé. A ver, Agua, no digo nada más. Ya, acá me callo. tengo miedo. No, no sé qué quise decir con eso. No Yo no entendí. sé, yo no sé. Bien, No otro entendí. ejemplito. Yo tampoco entendí, Daniel. Explícame. Sí, claro. Oscar el acaparador, te dicen ahora. ¿Qué? ¿Agua? Ah, o Pablito, ¿qué has estado diciendo? ¿No? Con vaina, Pablito. Yo no sé. No dije nada, dice Pablito. Yo. Pablito, ten cuidado, Pablito, vas a morir. Bien. Siguiente ejercicio. Miren el siguiente ejercicio. Dice, se desea formar un cubo compacto con ladrillos cuyas dimensiones son 20, 15 y 10. ¿Ok? Entonces vamos a ver si tengo un dibujito del cubo. No tengo dibujo. Qué horrible. ¿Cómo no va a haber dibujo del cubo? Qué espantoso. Es decir, cuando se haya formado el cubo, recuerden que el cubo mide lo mismo en todas las direcciones, pero los ladrillos no van a medir lo mismo en todas las direcciones. Los ladrillos van a ser un paralelepípedo, ¿no? Por un lado van a medir 20, por otro lado van a medir 15, por otro lado van a medir 10. O sea, 20 hacia el fondo, 15 a la derecha, 10 hacia arriba, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño posible? ¿Ok? Porque ahí va a pasar lo que conversábamos al inicio. Yo voy a calcular es el mínimo como un múltiplo, obvio. ¿Ok? Voy a calcular el mínimo como un múltiplo. Pero ese es el primer cubo que puedo formar. Supongamos que el lado, la arista del cubo, mida 100. Ese cubo va a satisfacer las condiciones. Pero un cubo que mida 200 también la va a satisfacer, porque es múltiplo del mínimo común múltiplo. Y todos los múltiplos del mínimo común múltiplo también van a satisfacer las condiciones iniciales de que se pueda construir el cubo y que no sobren ladrillos, queden exactos. Si el albañil es bueno, diríamos ahora. Pero solamente uno va a cumplir la condición de ser el más pequeño posible. ¿Okay? Y ese es el que se forma con el mínimo común múltiplo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en este ejercicio es calcular el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades. Ok, voy a calcular el mínimo común múltiplo de esos tres números. ¿Cuáles son esos números? ¿Quién me dice? ¿Qué números le tengo que calcular el 20, mínimo? 15 y 10. Claro, voy a calcular el mínimo de 20, 15 y 10. Entonces, cuando yo calculo ese mínimo, me doy cuenta que el mínimo es 60. ¿Qué significa ese 60? Que el lado del cubo mide 60. ¿Ok? El lado del cubo, cuando... Vamos a ver si me sale. Ah, pero ¿qué hago, verdad? Si aquí debe haber un cubo dibujado en cuadro. Voy a Sería poner... 60 sobre 20. No, claro, 60 dividido entre 20, 60 dividido Claro, entre 15, 60 dividido entre 10. claro. Para saber cuántos voy a Las utilizar. multiplicaciones de todos ellos sale... Claro, para saber cuántos voy a necesitar. Sí, profe, por favor, está hablando conmigo. No, no, Claro, mentira. claro. Mentira. No, porque ya está hecho. ¿Cómo es eso? Para, ¿Dónde para está hecho? saber cuántos voy a necesitar sería 60 entre
20 multiplicado por Chucha, esa es la 200. práctica, la última práctica que estamos haciendo, profe. Última, se cuando repasa nos para muramos. mañana. Esto es un repaso. Achuchis. Un repasito así. Y Ah, ¿verdad? 60 Mañana entre tenemos los 10. exámenes, profe. Ah, Mañana empezamos. Entonces, no, esto va a ser la Un repaso cantidad de de promoción. cubos. Claro, un repaso de promo, así es. 60 entre 20 me da 3, por 60 entre 15 me da 4, y 4 por 6. claro, 4 por 6. Entonces sería 3 por 72. 4. Exactamente. Eso quiere decir 72. que el lado, ¿verdad? El lado debe medir 60. El lado debe medir 60. ¿60 qué? 60 centímetros, porque esa fue la unidad. 60 centímetros y se necesitan 72 72 ladrillitos. ladrillos. ¿Ok? Para construir el más pequeño posible, porque también puedo construir uno que mida 120 de lado. Y obviamente 360. necesitaría 144 ladrillos. ¿Ok? Y si Bien. quiero el más grande, ese ¿Cómo así? máximo. No, el máximo no existe. Tú puedes construirlo tan grande como quieras, con tal y sea múltiplo de goloso, 60. Pablito, goloso. ¿Ok? Con tal y sea múltiplo de 60 y los múltiplos son infinitos. ¿Ok? Lo que sí es que el más pequeño posible es el que mida 60 de lado. Y el más grande, pues cualquiera que sea múltiplo de 60 va a cumplir esa condición. ¿Ok? Va a cumplir esa condición. Bien, 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 bien. Vamos a ver este, ¿verdad? Vamos a ver este. Bueno, ya con este del cubo. Bueno, igual vamos a mirar este. A ver. A ver si los ilumina para el examen. Que son Bien, claves para el examen eso. claro, esto es clave para el examen. ¿Ok? Queremos construir una alfombra de 1200 de largo y de 800 de ancho, con paños cuadrados. ¿Cuánto medirá el lado de cada paño? ¿Y cuántos paños necesitaré en total? Se le saca al Vamos a decir 1200 y al 800 2400 se y le saca el 800. máximo común múltilo. Los, Ya es de creo que el 1200, máximo, de 1200. claro, sale 400. El máximo de Eh, 2400 y 800 es 400. O sea, No, no, ¿qué hablo? Máximo no es. ¿O sí? ¿Agua? Sí, sí es ya no, máximo. ya. Sí es Ah, máximo entonces está bien, porque está bien. Sí, máximo. Entonces saldría vamos a hacerlo ya, vamos a ver. a ver, sale Sería 400, apuesta seguro que sale 400. Creo. seguro. Creo que 2400, sí. 2400 y 800. 300. ¿Cuántos? No sale 300. 400. Estoy mal, estoy en drogas, Vamos a profe, mirar perdóneme. ya. Descomponemos. 300, Perdóneme. profe. Acuérdense que esto es 2 a la 2, los ceros los eliminamos así. 2 a la 2, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. claro, por 5 al cuadrado. Claro, sería No, 800 sale 240 800. abajo Por 5 al y cuadrado. 80 Ah, el abajo. 240, cabezón. 24. 800. ¿Agua? ¿En cuánto haciendo? 24 y Ah, le ha 8. puesto cuadrado. Chuchi, está bien, está bien. 24 y 8. Está grabado. Octava. 24 y 8, 8. 8. Claro, le saco octava de frente porque como es Chis. simultánea, este me queda Sería 3 y este 3 me y 3 queda 1. 1 y ahí y ahí se sería 1. acabó. O sea que 800. Claro. esto 800. es 2 a la 5 por 5 a la 2. 2 a la 800. 5 por 5 a la 2. Y obviamente, como dice mi amigo Pablo, esto es 800, 800. profesor. O sea que, ¿qué es 800? 800 es La el cantidad de pañitos. tamaño. No, 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 no. no, no. 800 es el tamaño de cada paño que le voy a poner adentro. ¿Ok? Aquí mide 2400. Aquí de largo mide 2400. Imagínate eso. De arriba a abajo mide 2400. ¿Ok? Y de aquí abajito mide 800. Qué feo, pero bueno, ustedes son muy inteligentes. Aquí mide 800. Entonces, yo esto lo voy a dividir en cuadrados. Voy a construir un Ah, cuadradito que mida aquí 800. ¿Ok? Que mida aquí 800.
y aquí voy a poner otro, y aquí voy a poner otro, y va a quedar perfectamente cubierto. Ahora, Con 3 pañitos ¿cuánto? nomás. Con 3 Exacto. pañitos. Con 3 pañitos va a quedar perfectamente cubierto. ¿Cómo lo hago? Para saber, divido 800 entre 800 por 800 entre 800. Por 2400 por 800. Entre 800 Claro, creo. Sale, 2400 entre 800. sale 3. Yo parezco soso escribiendo aquí con esto en vez de hacerlo con ecuaciones. Profe, todo está siendo grabado. Pero no he dicho nada, pues. Aquí. O sí. O sí, dice. Entonces sería 800 entre 800 por 2400 entre 800. Entonces, obviamente eso es 1 por 3. Necesito 3 paños, ¿no? El lado mediría 800 y, Centímetros. claro, 800 centímetros, muy importante. Y se necesitan 3 paños. 3 paños. Eso para este ejemplo, ¿no? Eso para este ejemplo. Pero el análisis es el mismo siempre. ¿Ok? El análisis siempre es el mismo. Bien, entonces vamos a mirar ahora algo de números racionales. ¿Verdad? Algo de números racionales. Acá vamos a anotar lo del máximo para que quede escrito. El máximo como un divisor de 800 y 2400 es 800. Very good. Ok, vamos a mirar ahora y a compartir algo de números racionales para que vayan ustedes entonces a estudiar. F. F, ajá, pura F. Números Buscar en Google el racionales. examen. En Google el examen. Quién sabe, profe, ahí sacan Sí, algunas escribe. preguntas. Escribe el examen de mañana. ¿Qué me van a poner mañana en aritmética? Escribe en Google. Ok. No solo copia las preguntas y salen. Ah, pero ¿y cuáles son las preguntas? Mañana temprano los veo, pues, profe. Ah, ya Quizás saben entiendo, algo más. ya entiendo tu lógica, la solución, que si no estará la solución en Google. Ya. Claro, ¿no? Todo es posible. ¿Quién sabe, profe? Bien, vamos a mirar ahora acá. Vamos a ver. Ya con este terminamos. ¿Cuál es la fracción irreductible de denominador 180 que está entre un noveno y un décimo? ¿Cómo hago? Está entre un noveno y un décimo. ¿Cómo hago para resolver ese problema? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo puedo resolver? No veo, teacher. Está compartiendo Ah, pantalla. no está compartido. Uy, No. disculpen. Ya vamos a compartir. Ya, ahora sí está compartido. ¿Cuál es la fracción irreductible de denominador 180 que está comprendida entre un noveno y un décimo? Ok, entre un noveno y un décimo. Una fracción irreductible del Ujú. denominador 50 que está comprendido entre un noveno y un décimo. ¿Cómo hago para resolver ese ejercicio? Primero sé que 10K y 9K, ¿no, profe? Luego, ¿Por qué? un noveno y un décimo lo pongo por un factor de K. ¿O me equivoco? O sea, quieres escribir así. 1K entre 9K. Ajá, ¿no? O algo así. ¿Y qué Puede hago ser. con eso? No sé, profe, se me ocurrió una. Las K las agrego más que nada cuando me dicen una fracción cuya suma es tanto y la diferencia es esto, cosas así. Ok, pero en este tipo de ejercicio, no. Por ejemplo, que me digan así,
calcula Ah, a ver, que te digan así, calcula una fracción equivalente a 2/5, ¿verdad? Cuya suma de términos es, o sea, cuando yo sumo los términos me da, ¿qué digo yo? 49. ¿Ok? Ya, 14 y... No, espérate, Entonces, 49, ahí sí yo 7, digo, ahí sí tengo que hacer esto, lo que tú dices, sea A sobre B la fracción, ¿verdad? La 14 y llamo así. 35. Sea A sobre B la fracción, entonces digo A sobre B es igual, como me dijeron que era equivalente a 2K, sería a 2/5, sería 2K entre 5K. Ah, pero cuando yo sume los términos, me tiene que dar 49. Entonces, cuando yo sume A más B, me va a dar lo mismo que 2K más 5K, y eso es igual a 7K. Pero eso Y también es K me igual a sale 7. 49. Entonces, K vale obviamente 7. K vale 7. Sería 14, 15, 14, Claro. 45, K vale 25. 7 y ahí ya tengo la fracción que yo quería buscar. ¿Verdad? Sería 14 arriba y 35 abajo. Esa era la fracción. Y como nos pidieron la suma de términos. Ah, no, me pidieron fue la fracción. La fracción es 14/35. ¿Ok? La fracción sería 14 sobre 35. Eso, ¿verdad? No soluciones, el examen no va a venir así. Pero esta es otra. Aquí lo que me dicen es, bueno, yo quiero una fracción A sobre B. Yo quiero una fracción. Pero el denominador de esa fracción que quiero es 180. Ya, esa es la pista que tengo. Pero esa fracción está entre un noveno y un décimo. Ah, entonces tiene que ser mayor que un noveno, pero menor que un décimo. ¿Ok? Mayor que un noveno, pero menor que un décimo. Ah, bueno, entonces yo lo que debo hacer es homogenizar todo esto para poder comparar y saber qué fracciones son las que están en medio. Porque si hay varias en medio, entonces yo agarro la que cumpla esta condición. ¿Ok? Si hay varias fracciones en medio, yo agarro la que cumpla la condición que me están pidiendo. Pero para yo poder comparar, tengo que hacer que estos sean 180 también. Ah, pero entonces lo que debo hacer es multiplicar arriba y abajo, o sea, ampliar estas fracciones para que se Por 20 por el costado y por... Claro, claro. Por 20 aquí sería 20 sobre 180. Y por otro 18. Claro, menor que A sobre 180. 189, no, 180. Y el otro lado multiplico por 18 arriba y abajo y me queda 18 sobre 180. ¿Quién va a estar en el medio? Ni siquiera tengo que A elegir a sobre nadie. Solamente va a 19. haber, claro, solamente va a haber una fracción en el medio. ¿Ok? La fracción buscada es 19 sobre 180. Si hubiesen varias fracciones, yo debo elegir la que cumpla la condición, la que sea irreductible. Porque, por ejemplo, imagínate que aquí te hubiese dado 21, un hipotético caso. Aquí te hubiese dado 21. Del 18 al 21. ¿Quiénes están? 19 y 20. 20 no Pero, puede ser porque es pero irreductible. 20 no es irreductible. Entonces ya tendría que tomar la del 19. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. Tienen que ver cuál de las que quedan es la que cumple la condición que te están preguntando. A veces también pregunta, de las fracciones que están entre estas dos, dígame cuáles son propias. Ah, entonces yo hago este mismo análisis y me quedan 5 fracciones, pero de esas 5 que me quedaron, solamente voy a agarrar las que son propias. O sea, aquellas donde el de arriba es menor que el de abajo. O impropias, o lo que te estén pidiendo. ¿Sí? Lo que te están pidiendo. Lo que te están pidiendo de acuerdo a cada problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, ya con esto lo que les queda es repasar para su examen del día de mañana. Tengo miedo, No, teacher, por profe. favorcito. Que sean fáciles. Que sean fáciles, dice.
sean fáciles. Repasen las reglas de conversión de decimales. Por ejemplo, si yo tengo el número, recuerden, si yo tengo el número 0,86, bueno, claro, 0,86, 86, 86, eso es un periódico puro y son facilitos, ¿verdad? Es el número dividido entre 99. El número dividido entre 99. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Eso lo tienen que repasar, ¿ok? Eso lo tienen que repasar. Eso se cumple así porque aquí no hay parte entera. Si hubiera parte entera, tienen que repasar la regla, ¿ok? Repasen la regla porque esto lo van a necesitar mañana para resolver un ejercicio. Agua. Claro, esta regla la van a necesitar. Entonces, repásenla para el examen. Volé. Ya lo sabemos. Bien, chicos, entonces conversamos mañana cualquier cosa con su examen. Cuídense y pórtense bien y Oscar ya sabe, ¿no? Mucho juicio. Toche, tengo miedo. ¿De qué está hablando? Explíqueme, por favorcito, que me deja con la angustia. ¿Qué he hecho? Ya, para que el No, examen no dure 5 minutos. no, está bien. Por favor, por favor.